Hola, ¿cómo están? Una semana más en la Hora Liberal junto a Ignacio Briones y un gran invitado de larga trayectoria, ¿no? Óscar Guillermo Garretón, que si uno describe su trayectoria, su currículum, es muy amplio, ¿no? Economista, empresario, político durante buena parte de su vida, ¿no? Fuiste diputado el año Sí. 73, fuiste subsecretario de Economía entre el 70 y el 72, militante de varios partidos, ¿no? PPD, PS, ahora Amarillos, columnista de La Tercera, pero quizás, bueno, tu rol más relevante fue como fundador del MAPU en los tiempos de la Unidad Popular y después una larga trayectoria involucrado en la política, ¿no? Y recientemente autor de un libro extraordinariamente interesante, Notas de Memoria, 1973-2023, además muy oportuno, ¿no? Que es un recuerdo, que son tus memorias, que es una historia que vale la pena contar y por eso te quisimos invitar, Óscar. Muchas gracias por acompañarnos en la Hora Liberal. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido. Oye, Estas, oye Óscar, lo primero, ¿por qué escribir un libro? eh, mira, parte fue decisión mía y parte de mi mujer. Yo siempre me ha gustado escribir, entonces tenía cosas escritas antes. Y, sin embargo, cuando murió mi mujer, y envió, digamos, 40 años juntos cuando murió, yo como que dejé de escribir, no quise escribir. Pero después la vida, cuando yo creí que mi vida iba a ser solo, ¿ya? Descubrí que me había equivocado y me encontré con Pilar y ella me empezó a catetear, digamos, de que escribiera y al final me dijo, mira, o lo escribes ahora o no lo escribes nunca porque tienes que escribirlo antes del 11 de septiembre cuando se cumplen los 50 años. Y entonces ahí fue cuando me puse a escribir y estuve prácticamente los primeros 4 o 5 meses del año. Claro, en mayo lo entregué. No tuve vacaciones, me dediqué a eso, recopilando muchas de las cosas que tenía escritas antes también y estudiando, porque al final eh, uno tiene, sobre todo para las cosas que son recuerdos traumáticos, una capacidad infinita para olvidar aquellas cosas que quiere olvidar Claro. y para acordarse solamente aquellas que le conviene acordarse. Entonces, recordarlo todo es un proceso duro. La otra vez leí unas memorias y no me acuerdo qué autor, y había una frase que me gustó mucho, ¿no? Que él decía, prefiero ser auténtico que veraz. Porque la veracidad, especialmente en el género de las memorias, no es una cuestión bastante discutible. Cada uno relata o lo escribe en función de la experiencia que uno le tocó vivir. Y por eso uno a veces opta por la autenticidad que puede toparse con la veracidad, ¿no? Pero ahora estamos en medio de un momento y una discusión donde se está produciendo una reflexión muy intensa a propósito de los 50 años del golpe, ¿no? Y tú planteas varias reflexiones en este libro. Es un libro además muy testimonial, muy humano, muy personal, yo lo recomiendo mucho. Pero sobre todo plantea una reflexión que se nota muy auténtica, ¿no? O sea, que probablemente por eso te tomó tanto tiempo ponerte a escribirla, ¿no? Bueno, lo que ocurre, te digo, es que al final eh, los, esos 3 años, o sea, yo que, como digo en el libro, cuando ya estoy por cumplir 80, o sea, cumplí 30 poco después del golpe, ¿ya? Eh, pero esos 3 años te marcan toda la vida. O sea, eh, yo no sé qué otras cosas han sido ustedes, digamos, pero para que le digan 50 años después, no que fuiste subsecretario de Economía o fuiste diputado, o sea, queda marcado ese periodo en la historia personal de uno, no solamente en la historia del país. Y, eh, y entonces yo diría, ese periodo me obligó a mí a pensar mucho, digamos, qué es lo que había ocurrido y yo me encontré la suerte de que por lo menos en el mundo de izquierda, que era mi mundo, había una parte de él que quería también discutir esto. O sea, en el fondo, la gran pregunta primera, estoy hablando del año 75, 76, mucho antes que cayera el muro de Berlín, mucho antes que hubiera ningún problema de ese tipo, que fue la pregunta, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Porque que iba
que Estados Unidos iba a actuar contra nosotros había comenzado a actuar desde antes de que asumiera Allende. Cuando uno dice voy a nacionalizar el cobre y no voy a pagar indemnización, Que podía salir mal. Claro. voy a nacionalizar todos los monopolios industriales, los comerciales, toda la banca. Fijación y de en precios. reforma agraria, Sí. el año 72 íbamos con sobre 6 millones de hectáreas expropiadas. Dice, bueno, aquí hay una gente que más o menos molesta y que por lo tanto va a tratar de revertir esto o va a tratar por lo menos, digamos, de sacarse de encima a estos señores. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo lograron? O sea, ¿qué hicimos mal para que estos que sabíamos que iban a tratar de reaccionar finalmente lograron su objetivo, digamos, que fue desestabilizar y derrocar a Allende? Pero déjame hacerte una pregunta y después, Ignacio, yo sé que tiene varias preguntas. Yo, revisando tus notas de memoria, ¿no? Me quedo con la idea de que tú le atribuyes mucha responsabilidad al fracaso de la Unidad Popular, no al factor económico, no al descalabro económico, producto de que en el fondo fue una terapia de shock, digamos, que no tenía cómo salir bien. Apretaron todas las perillas simultáneamente. Sí. Ahora, si es que la Unidad Popular hubiera tenido éxito económico, yo sé que estas preguntas medias contrafácticas son medias ridículas a veces, ¿no? Pero si hubiera tenido éxito económico, ¿tú crees que hubiera sido viable políticamente el proyecto? Mira, lo que pasa es que yo tengo un matiz con tu diagnóstico inicial. Yo creo que el campo económico fue el gran campo de batalla, pero no hubo una política propiamente de gestión económica. Fue de gestión política en el área económica. O sea, Sobre en la el economía. fondo, lo que primó, el primerismo no fue desconocimiento de que un reajuste de un 50 y tantos % o que una emisión en el Banco Central iba a provocar problemas de inflación. Claro. Eso se sabía. Lo que hubo fue una decisión más bien política de priorizar el cambio estructural, diciendo, bueno, después esto se arregla con el tiempo. Y solamente cuando se ve el impacto que eso tiene el año 72 en la gente, es que uno viene a reaccionar, digamos, de que efectivamente esos factores económicos, y por eso una de las primeras cosas después de la renovación socialista fue reivindicar como mandamiento sagrado el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, por ejemplo. Oye, fue de las primeras cosas. Pero en esa misma línea, que aparte ya lo respondiste como economista, de economista a economista, ¿qué pasa por la cabeza, digamos, y esto no es una crítica, tomarlo con neutralidad, de un grupo de economistas para pensar que tantos cambios estructurales pueden llegar a buen puerto? O sea, a la dictadura de Pinochet se le critica típicamente de la izquierda que fue un laboratorio neoliberal porque hizo una política de shock y ajuste, ok, pero acá hay otra política de shock, democracia, todo lo que tú quieras, pero que fueron demasiadas perillas, como dice Gonzalo, al mismo tiempo. Y es cierto que la ciudadanía tiene la mirada más conocida desde la macro, la hiperinflación que hubo. Es cierto que el primer año hubo crecimiento, pero después no tanto. Pero estructuralmente, digamos, el sentido común te dice girar en 180 grados la estructura productiva, porque acá habrá que recordar que no solo se nacionalizó el cobre, sino que el grueso del sistema financiero, el sector industrial, los servicios públicos, telefonía, etcétera. Entonces eso no podía salir bien desde el punto de vista de la gradualidad, que hoy día es un concepto más o menos aceptado y podemos discutir después porque parece que ni tanto por algunos. Entonces, desde esa mirada como del economista, ¿dónde queda como el idealista que dice, oye, yo sé que esto lo estoy haciendo mal, pero lo arreglo después? Y la responsabilidad de aquel que mira a largo plazo, dice, no quiero quemar este proyecto y la mejor manera de quemarla es saltándome pueblos, por así decirlo. Bueno, si yo soy sincero, yo tampoco me explico por qué actuamos así. Incluso lo digo en el libro en algún momento. O sea, yo tengo la impresión que en el golpe en Chile coincidieron dos factores muy perversos. Uno, que prácticamente desde antes de que asumiera Allende hubo intentos de desestabilizarlo y derrocarlo por parte del mundo fundamentalmente de derecha. Bueno, el asesinato y del mundo empresarial, Schneider, sí. Y del mundo agrario, que venía ya con el tema de la reforma agraria, que había sido apoyada por Kennedy, Claro. pero que venía desde los tiempos de Alessandri y de Frey, De Frey, y de antes. Bueno, la primera reforma agraria la hizo Monseñor Larraín en Talca, venía de la iglesia. Bueno,
todo eso estaba muy, muy latente. Pero lo segundo, yo diría, es lo que tú me preguntas, yo me lo pregunto también, o sea, ¿por qué? ¿Ya? Y he llegado ahora, ¿ya? Porque en ese momento no tuvimos la respuesta, o sea, ¿cómo con, por ejemplo, digo, cómo con el programa de la Unidad Popular que planteaba nacionalizar el cobre sin pagar indemnización, el hierro, el salitre, el carbón, los grandes monopolios industriales, la banca, todo eso, cómo tú lo hacías con un 36% de los votos? Hoy día la pregunta es como obvia. Y cualquiera persona de Chile, de centro, de izquierda, de derecha, reaccionaría más o menos igual, ¿ya? Pero digo, pero yo tengo la impresión de que habían algunos rasgos de esa época que después nunca más han existido en el mundo. O sea, voy a decirlo así, creo que la experiencia chilena fue única en el mundo en una cosa muy fundamental, y es que ni antes ni después de ella se dio el caso de que una coalición dominantemente marxista-leninista llegaba al gobierno Por los votos. por una elección democrática. Y eso terminaba teniendo en un mundo que estaba, yo diría, con la fascinación del cambio, siendo un impulso casi incontrolable. O sea, recordemos, esos son los tiempos en que todo el África, digamos, se liberó, digamos, de las colonias, Sí. de una revolución cubana que en ese tiempo todavía hipnotizaba en América Latina y particularmente la juventud, que la Unión Soviética parecía ganándole la carrera, digamos, a Estados Unidos, que Vietnam aparecía ganándole incluso la carrera a Estados Claro, Unidos. estamos en la Guerra Fría full, claro. ¿Ya? Y entonces, digo, en ese cuadro parecía que no tenía límite lo que uno podía hacer. Y yo te diría, yo tengo la impresión que esa visión ideológica marxista jugó un papel muy importante para no tener cierta capacidad de entender las limitaciones que la realidad imponía. Yo te lo digo tanto así, es una cuestión muy curiosa. Están en el libro algunos de los datos, ¿no? Los tres más importantes referentes internacionales de la izquierda chilena tenían reservas sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. Bueno, Cuba por de pronto, y lo dice además Jorge Edwards en Persona non grata en las conversaciones con Fidel. Fidel no creía en esta cosa, creía que esta cuestión tenía que ser a tiro. O revolución de verdad o no, no. Claro, esta cuestión no creía en esta. Los chinos, yo incluyo ahí, digamos, no es original mío, digamos, incluir, no es exclusivo, dos documentos de las conversaciones de Zhou Enlai, canciller de Mao Zedong en ese tiempo, con Clodomiro Almeida, canciller chileno. Uno es el acta de la reunión con él, y la segunda es una carta que Zhou Enlai le manda a Allende. Bueno, en ambos, lo que Zhou Enlai dice es, voy a resumirlo, paren, ustedes están yendo mucho más allá de lo que nosotros hemos hecho en 10 años de guerra de liberación. O sea, en el fondo, todo el mensaje con la discreción, diplomacia y finura china, digamos, en estas cosas, era decir, mira, creo que se le está pasando la mano, ¿ya? Y en el caso de la Unión Soviética fue más o menos igual. O sea, al final, cuando viene la crisis económica, sí, y viaja el presidente Allende llamando hermano mayor a la Unión Soviética, o sea, otorgando el rol tutelar de ese hermano mayor con el cual yo le voy a pedir la mano, digamos, que necesito. Y le pasaron dos tractores y una chilladora a cambio. Claro. Y bueno, y allí le ofrecen créditos para comprar maquinaria rusa, digamos. Claro. Pero divisas no le ofrecen. Claro. Y más aún, yo diría, se produce un caso que lo sé desde muy cerca, digamos, un hecho muy dramático, y es que al final, en la escena final, cuando no ha habido ninguna cosa entregada por parte de los soviéticos, el presidente Allende pide una última reunión en la cena con Brezhnev. Y bueno, y se reúnen solo los dos en una sala. Entonces el presidente Allende le cuenta, digamos, con pasión, con angustia, la necesidad que tiene de las divisas, digamos, para poder resolver los problemas
que se tienen con el Club de París y todo eso. Y allí le dice de que no están en condiciones de darle una respuesta positiva a lo que están solicitando. Pero lo que es interesante si uno trata de extrapolar el momento a discusiones actuales, que al final lo que está en juego es la idea del gradualismo en política económica y en política en general, y que fue la llave del éxito del periodo de la concertación, sin duda alguna, nuestros mejores y gloriosos años de desarrollo, pero de alguna manera hoy día también se pone en cuestión. Cuando uno mira el programa de gobierno del presidente Boric, era pasado 20 pueblos, era maximalista, yo vengo a cambiar todo el modelo, somos los puros, los buenos, y eso no resulta. Y también uno lo escucha desde en otros países de los partidos más a la derecha, soluciones mágicas, saltándose etapas, eso no resulta. La alquimia en política no... Eso que tú dices lo voy a decir yo en un lenguaje de alguien que tiene, digamos, una trayectoria en la izquierda, digamos. No hay nada más revolucionario que el gradualismo desde el punto de vista del cambio social, y no hay nada que termine siendo más reaccionario que los excesos, porque en el fondo con esos excesos, como ocurrió con la Unión Popular, digamos, no solamente no avanzas, sino que todo lo acumulado por años lo pierdes en un minuto. Claro. Entonces, yo tengo la impresión de que ese tema, que es un reclamo de muchos que vivimos esa experiencia, efectivamente no ha sido bien asimilado. Quizás por una razón, te digo yo, y es que recién hoy día se está discutiendo sobre el UP. Se produjo una cosa, un bloqueo. Yo no sé, algún mago perverso, digamos, en esta cosa. Una protección del periodo. Hizo que discutiéramos solamente a partir del bombardeo de la moneda para adelante. ¿Cierto? Entonces se discute el bombardeo de la moneda, se muestran las imágenes del bombardeo de la moneda, se muestra Pinochet con sus anteojos negros y se muestran las violaciones de derechos humanos, que por supuesto hay que mostrarlas y condenarlas. Pero en el fondo cayó en el silencio todo el periodo previo de cómo llegamos allí, ¿ya? Y yo creo que esa discusión recién, ahora a los 50 años, comienza a producirse. A tomarse en serio. Entonces, y a algunos les molesta, digamos. Mucho de esta juventud, digamos, que ha tenido alguna actitud, como tú dices, ha tenido una visión absolutamente distorsionada de lo que fue ese periodo. Conocen del golpe, conocen de Pinochet, conocen de la violación de los derechos humanos, pero no conocen nada de lo que fue el proceso de la Unidad Popular propiamente tal, con sus contradicciones y cosas. Y vuelvo a decir, no es pura responsabilidad de la Unidad Popular, sino que hay responsables, digamos, de querer buscar el golpe sistemáticamente en esta ciudad, y muy violento. Vamos a hacer una pausa porque nos pide el tiempo y vamos a retomar en ese punto, que yo tengo una pregunta que yo creo que es extrapolable a los tiempos actuales. Pero una pausa y volvemos. Agricultura TV. Como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores, para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tira al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico futbolero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro.
gusto saludarlo. Acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de vuelta en La Hora Liberal con Ignacio Briones, Óscar Garretón. Estamos hablando de su libro, Notas de Memoria. Y te quería hacer una pregunta, Óscar, que me quedó dando vueltas previo al corte, ¿no? Que estamos hablando respecto a las reales posibilidades de esta agenda de reformas más estructurales o revolucionarias, digamos, de poder materializarse. Y tú, bueno, hiciste un punto de decir... Es cierto, ese programa está absolutamente pasado para la punta, era muy difícil que saliera bien por todo lo que era, pero por otra parte también hubo un permanente asedio por parte de la oposición, por parte de los grupos económicos, por parte de Estados Unidos, en fin. Pero te quería hacer una pregunta porque Chile históricamente ha sido un régimen presidencial y el gobierno, el ejecutivo, el presidente en eso tienen mucho que decir, ¿no? O sea, en el fondo, efectivamente todos los gobiernos enfrentan dificultades muy complejas. La Unidad Popular sin duda la enfrentó producto de los errores propios y producto también de los adversarios que tenían que eran fuertes, ciertamente. Y de ahí, bueno, viene toda esta discusión posterior larga, este debate más intelectual político entre si fue una derrota, si fue un fracaso o si fue un poco de los dos, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería plantear en la reflexión un poco mirada a la distancia. ¿Cuánto pudo cambiarse si se hubiese tenido una conducción política algo más prudente, ¿no? Como decía Aristóteles, la prudencia es la virtud cardinal de la política, y la prudencia parece ser algo que en esa época no era muy común, ¿no? Y lamentablemente yo siento que hoy día parte de eso también se ha perdido. O sea, en el fondo los gobiernos tienen que gobernar y también es responsabilidad de los gobiernos generar las condiciones de concordia, amistad cívica, clima político que no se exacerbe, porque una vez que se exacerba después de cierto límite es muy difícil volver atrás y ya nadie está dispuesto a escuchar nada. Bueno, tú puedes hacer una pregunta imposible, porque en el fondo decir cómo sería si hubiera sido de otra manera, sería probablemente otra manera, digamos, pero la verdad es que yo te diría que como comenzó no es lo mismo que como terminó. O sea, déjame decir, yo tengo la impresión, o sea, partió con los 3/3, ¿no es cierto? Sí. La partida con los 3/3 ya tuvo una partida anterior. Los 3/3 en la elección presidencial donde fue elegido Allende, segundo tercio Alessandri, tercer tercio Tomic, ¿ya? Pero hay una primera paradoja comparado con lo que fue, por ejemplo, la experiencia de concertación. Y es que la democracia cristiana también tenía un programa de cambio. Un programa de cambio tan radical también, que se llamaba no capitalista de desarrollo. Sí. Y que cuando cuestionó la democracia cristiana la ley de propiedad social, no lo hizo para defender la empresa privada, sino para defender la empresa de trabajadores, ¿sí? O sea, viene una cosa muy curiosa, digamos, y es que desde el comienzo el gran enfrentamiento se produjo entre la Unidad Popular y la democracia cristiana en los hechos. La derecha era un enemigo de referencia, un enemigo
Por default. Del fondo del escenario. Y que no había nada que hacer, digamos. Estábamos todos contra la derecha. ¿ya? Pero al final, cuando tú lees el programa de la Unidad Popular, lo que le dedica enormes párrafos a lo largo de todo el programa es a sacar en la murga la democracia cristiana. Y si tú ves las memorias, digamos, también de, por ejemplo, de Elwin, dice que él confiaba en Allende, pero que tenía una desconfianza absoluta en el Partido Comunista y en el Partido Socialista. Y el MAPU es, de alguna manera, una expresión de eso también, ¿no es cierto? O sea, el MAPU rompe con la democracia cristiana porque no le gustaba lo que estaba haciendo para irse con la Unidad Popular, que sería lo genuinamente revolucionario. O sea, la gran confrontación partió por allí. Pero era todavía una confrontación a tres. Yo te diría que pasó a cambiar esto en el segundo año, el año 72, en dos sentidos, digamos. Uno, que la política de cambio estructural del primer año de la Unidad Popular fue exitosa desde el punto de vista de sus resultados. El año 1. Sí. En el corto plazo fue exitosa. Sí. O sea, la economía creció como no había crecido en los últimos 10 o más años. Los salarios reales también subieron muy fuerte. La inflación disminuyó. Claro. ¿Ya? El empleo aumentó, digamos, o sea, la tasa de desempleo bajó a la mitad de lo que era. ¿Ya? Bueno, todo era muy exitoso y por lo tanto llamaba a entusiasmarse. Sin embargo, las fuerzas desatadas por eso comenzaron ya a comienzo del 72 a crear presiones inflacionarias y desabastecimiento. Y por otro lado, la presión del cambio estructural comenzó a hacer acercarse el mundo de derecha con los demócratas cristianos en su conflicto con, digamos, el enemigo principal, que era el gobierno. ¿Ya? Y eso, yo diría, tuvo también una parte pragmática, y es que hubo 3 elecciones complementarias en ese tiempo. Que las perdió la Unidad Popular. ¿Ya? Y esas elecciones complementarias, como al aumentar su participación del 36 a poco menos del 50 de la Unidad Popular en las elecciones municipales, los otros dos, si no se juntaban, corrían el riesgo de perder frente a esto. Y por lo tanto, de hecho, se juntaron. O sea, hasta en marzo del 73, la elección de parlamentarios, la Unión Popular sacó un 44%. ¿Ya? O sea, si no se juntaban los otros dos, pragmáticamente perdían las elecciones. Y entonces se produjo un acuerdo electoral por omisión entre el mundo de derecha y el mundo demócrata cristiano, y de eso fue desarrollándose un tipo de entendimiento entre ambos. Mientras tanto, la Unidad Popular comenzaba a ver, digamos, el deterioro de sus indicadores y sus situaciones, pero en una situación de cierta inmovilidad, porque las primeras críticas al programa del año 71 fue a comienzos del 72, me acuerdo de una reunión de la Rayancia, y después varias otras, y nunca había acuerdo en la Unidad Popular sobre eso, hasta que vino el Ocurro a mitad del 72, poco antes del paro. Sí, eso está bien relatado en el libro de Daniel Mansuy, ese encuentro del Ocurro. Claro. Y se produce algún giro, alguna moderación. Donde en el fondo asume Orlando Millas como jefe económico. ¿Ya? Desde el Ministerio de Hacienda. Se va a Buscovich, que es reemplazado por Carlos Matos, pero es Millas el que asume la jefatura. Y bueno, y lo que él intenta hacer ya es muy difícil, porque en el fondo en las dinámicas desatadas, digamos, se hacen muy difíciles de controlar. ¿Ya? Y es ahí donde se llega el paro de octubre, donde yo te diría ya una DC que no hay que mirar con los ojos de hoy día. La DC venía de ser sola mayoría en la Cámara de Diputados con Eduardo Frei Montalva, tenía una fuerza estudiantil, social, sindical enorme, y entonces yo diría, la movilización de todo eso hizo, digamos, que fuera perdiendo apoyo en los sectores medios la Unidad Popular, y iba ganando, digamos, apoyo este lote, digamos, contrario. O sea, perdón, puede ser que quizá el gran error político
fue enajenarse, digamos, o empujar hasta cierto punto la ADC hacia la oposición, lo que finalmente terminó produciendo una situación que se terminó volviendo irreversible? Bueno, de hecho, yo te diría, uno de los grandes motivos de conflicto fue precisamente el tema del área de propiedad social. Sí, bueno, está la famosa reforma. Claro, fue la reforma Hamilton-Fuentealba, sí, planteada como un proyecto de ley que no buscaba eliminar la área de propiedad social, ¿ya?, sino que buscaba regularla. Porque allí se produjo un tema que también hay que tener en cuenta. En el tema minero estaba más o menos claro qué es lo que había que nacionalizar, y lo mismo en reforma agraria, las leyes ya venían de antes. Fue, digamos, en el tema industrial, comercial y bancario, donde no habían límites planteados. Los no resquicios legales. Estas 15 empresas o estas 50 empresas, lo mismo por un cierto número, y que son estas y estas y estas, de manera de acotar el tema. Ese acote no hubo, y la ley, el Hamilton-Fuentealba, lo que buscaba, más que eliminar la ley de propiedad social, era acotarla. No estaban en desacuerdo con la ley de propiedad social la democracia cristiana. Oye, yo te quería hacer en esa línea un complemento y una pregunta. El complemento es que, para quienes nos escuchan, claro, uno ve este programa maximalista, que era una locura completa, y que generan este problema económico que fue fuente, ¿no es cierto?, de mucho malestar. Pero la economía en los años previos, las décadas previas, no hay que imaginarse que era una economía de mercado como la conocemos hoy día. De hecho, la economía chilena era una economía crecientemente intervenida, sí, donde el crédito era intervenido en un grado significativo. La Corfo jugaba un rol muy relevante desde su creación. Y bueno, ¿para qué decir la inflación? Teníamos una inflación que era permanente, ¿no? Pero hecha la aclaración, yo te quería preguntar a propósito del rol de la ADC. Porque tú también, aparte de ser un actor de primera línea de esos tiempos, un observador de lo que pasó, también has jugado un rol relevante en los años que siguieron y fuiste un testigo privilegiado de el armataje de la concertación antes de ganar el plebiscito y una vez que se instala en el gobierno y la transición ejemplar que se hizo. Y la pregunta al fondo, y una vez lo hablé con el presidente Lagos, es esto: ¿cómo dos grupos, donde tú ya nos has reseñado con mucha claridad la animadversión que existía entre la ADC y los partidos de la Unidad Popular, son capaces de dejar atrás esa aspereza y unirse en lo que sería la concertación de partidos por la democracia en la coalición de gobierno más exitosa de la historia republicana, digamos? O sea, yo te puedo contestar desde el lado mío, digamos, ¿ya? Y es que el lado mío fue una conclusión que llamo una conclusión clave de la renovación socialista, es que pretender hacer cambios profundos con los solos revolucionarios está condenado al fracaso, de que en el fondo, mientras mayores sea la profundidad de los cambios que quieres hacer, tú necesitas mayorías sociales y políticas, ambas, para poder hacerlo. Y a partir de esa conclusión fue que uno pregunta, bueno, y entonces, si yo miro desde la izquierda, ¿en quién miro para hacer esos cambios, digamos, que requieren mayoría? Bueno, y era la democracia cristiana, no había otro, y por lo tanto, independiente de todos los reparos que pudieran haber, la verdad que si queríamos cambios que fueran perdurables, que fueran estables, ¿ya? O sea, que si queríamos construir mayorías tenía que unirse la izquierda con el centro. Si no, nunca iba a ser mayoría, como ha ocurrido por lo demás con la derecha, que habitualmente que no puede ser mayoría porque en el fondo también vive muy encerrada en sí misma. Tiene un mal muy parecido al que tenía la izquierda, en ese sentido de querer tener la razón sola, ¿ya? Y bueno, y entonces al buscar la alianza con el centro, había que hacerlo con la democracia cristiana. Entonces decir, bueno, pero es que fueron nuestros adversarios, fueron nuestros enemigos, son cómplices. Bueno, es lo que hay, pues. O sea, si tú quieres llegar a algo así, tú tienes que llegar a acuerdo con ellos. No hay otros con los cuales tú puedas llegar. Porque lo mismo, digamos, que tú dices, mira, yo quiero llegar a un acuerdo en esta plaza, para tener un cerco con los vecinos, para defenderlo de que no se metan los de la droga. Pero ¿es puro pragmatismo instrumental o también hay una cosa de grandeza, de país, de visión de largo plazo? ¿O una mezcla de las dos, en definitiva? Es una mezcla, ¿sabes por qué?
porque en la medida que tú lo haces y tu resultado es exitoso, ¿ya? Que al final el sentido era eso, que era un sentido de país, no era simplemente, digamos, ganar una elección, sino que era en sentido de país. Lo que ocurre, digamos, es que uno comienza a hacer menos del lote de que tú partiste y pasas a hacer más del lote conjunto. O sea, y cuando yo digo, yo se impone el promedio. Descubro, digamos, en la Unidad Popular niveles de consenso muy fuertes que se producen entre gente de la democracia cristiana y de la izquierda, niveles de amistad, niveles de complicidad, ¿ya? Muy cruzados. O sea, la dinámica de buscar alianzas amplias te genera complicidades amplias, en un sentido bueno la palabra complicidad. O sea, de jugar en equipo. Y yo tengo la impresión de que eso y te genera la búsqueda de proyectos que tengan que ver con que sean proyectos que les interesa y los interpreta a ambos, ¿ya? Tú sabes, Oscar, perdón, tú dijiste una cosa que es bien interesante. Nos vamos a tener una pausa y vamos a volver con esto, pero es una reflexión que a nosotros nos tocó vivirla en el gobierno, especialmente en el segundo gobierno del presidente Piñera. La derecha también vive presa, digamos, a veces de hablarle a sí misma, digamos, y tener una cierta incapacidad de construir pactos o acuerdos más transversales para profundizar los cambios en el tiempo, ¿no? Porque si no es imposible, si eres minoría es muy difícil. Y nos encontramos en ambos gobiernos con un parlamento muy opositor, digamos, donde no tenemos mayoría, y se produjo, especialmente en el segundo mandato del presidente Piñera, una tensión muy fuerte entre algunos que pensaban que no había que negociar ni pactar nada, porque aquello era ceder, era ser amarillo, era ser entreguista, era ser una derechita cobarde, como dicen equivocadamente. Y otros que pensábamos que no, que para hacer cambios con estabilidad tú tienes que buscar acuerdos más amplios y para eso tienes que negociar, tienes que ceder, ganar algo y perder algo. Y es una cuestión que también nos afectó y bueno, de hecho el estallido nos pilló en medio de esa tensión y finalmente tuvimos que terminar entregando mucho más, digamos, para poder sortear una crisis que fue feroz. Bueno, vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de esto a la vuelta. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico frontero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, al asco.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macera Gol, se estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién Sí. va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, con Oscar Garretón, hablando de sus notas de memoria, que son notas de memoria del pasado, pero también son bien del presente, Oscar. Y estábamos antes de la pausa hablando de un tema que es súper actual, súper contingente, que tiene que ver con que muchas veces las mayorías en el último tiempo, especialmente los últimos gobiernos, tienen cierta mayoría. Además, Chile tiene este sistema de elección presidencial de segunda vuelta. Tú, por definición, ganas por mayoría, pero a poco andar la pierdes, digamos. El gobierno Bachelet 2 no logró negociar sus reformas con la nueva mayoría, terminó mal políticamente. Nosotros intentamos negociar, intentamos llegar a acuerdos, pero o nos faltó capacidad o nos encontramos con una oposición muy obstructiva, pero yo era Sexpress, digamos, y negociamos muchísimo, especialmente con la DC. En el caso nuestro, hicimos todo para llegar a acuerdos con la DC, llegamos a algunos acuerdos, vino el estallido, y después, bueno, el gobierno actual, digamos, también tuvo una mayoría en segunda vuelta y rápidamente la perdió y tuvo 2 derrotas electorales gigantescas. Y hoy día son minorías, son el 28%, el 30%, y hoy día hay una mayoría en el Consejo Constitucional del Partido Republicano, que sumado a Chile Vamos, digamos, son la mayoría del Consejo, y lo que uno ve hoy día que parece como, citando a Milan Kundera, ¿no?, el eterno retorno, como que vuelve la misma historia de envalentonarse con la mayoría circunstancial y no entender que esa mayoría va y viene, y una vez que se pierde, primero políticamente un costo y segundo también pierde el país. Bueno, digo, yo tengo la impresión de que siendo tan distinto el tema de la Unidad Popular y ahora, en eso tiene un elemento de parentesco, digamos, y es que la polarización termina siendo muy difícil construir, digamos, acuerdos que den gobernabilidad real, ¿ya? O sea, lo que se produce en el fondo es una pérdida de gobernabilidad. Y creo que ocurre por los dos lados. Yo soy de manera de ser muy tertuliano, entonces yo tengo tertulias de distinto tipo, de literarias, digamos, transversales, de gente, de amigos míos socialistas, en fin, de otra cuestión. Bueno, entonces converso con mucha gente, yo me doy cuenta, digamos, cómo ya hablamos en el tema de la izquierda, por ejemplo, cómo esta cuestión de una radicalización de la izquierda terminó, digamos, afectando esto. Pero y con los amigos derechos les he dicho medio en broma, medio en serio, les digo, mira, ya, de repente cuando veo a mis amigos de derecha, me dejan como el sabor de que sienten que es distinguido ser minoría de derecha, digamos, ¿ya? O sea, que prefieren ser distinguidos, digamos, sentirse, digamos, que son inteligentes, que son los que realmente conocen de la realidad, y prefieren ser inteligentes antes que ser mayoría, ¿ya? O creerse inteligente, digamos, antes de ser mayoría. Y yo tengo la impresión de que de alguna manera también se ha vivido en la discusión o sea, a mí me llama la atención de que en el mundo de derecha, en las primarias presidenciales, tú y otros 3 más eran todos candidatos más bien tirados hacia el centro. Sí, pues. ¿Ya? ¿No es cierto? Tanto tú, Desbordes, Lavín, Sichel, y de los 4 eligieron el que parecía como más de centro, ¿ya? Sin embargo, cuando llega el momento, los que hubo, digamos, terminan ganando Cast. O sea, es una cosa muy rara, ¿ya? En la derecha, digamos, su dificultad también de poder ampliar su convocatoria más allá de eso. Yo quizás esto de ser tertuliano mejor me llevó al tema amarillo de decir busquemos acuerdos para hacer. ¿Tú estás participando activamente en Amarillos? ¿Cómo? ¿Estás participando en Amarillo activamente, ¿no? O sea, y cuéntanos por qué abandonaste el PS. La fundamos nosotros, que básicamente por la discusión constitucional, ¿ya? Y que terminamos por el rechazo. En ese caso coincidiendo al final con el mundo de derecha y con el mundo de centro, y yo diría una mayoría abrumadora de la población ya votando, ¿no es cierto?, por el rechazo, ¿ya?
Y yo diría, y eso también abrió una cosa, digamos, bien curiosa, porque tradicionalmente desde hace largos decenios en Chile, la alianza natural del centro era con la izquierda solamente, ¿ya? Sí. Eso fue muy mal visto, digamos, por parte de la izquierda tradicional, que estaba con el apruebo de que algunos que veníamos de ese lado votáramos rechazo, ¿sí? Pero de repente se encuentra con la sorpresa que era el pueblo el que estaba votando rechazo y no nosotros que estábamos votando rechazo. Bueno, yo tengo la impresión que hay un desafío ahora de todas las fuerzas políticas, digamos, de buscar un espacio centro si queremos darle gobernabilidad al país. Yo no tengo la impresión, yo creo que la derecha por sí sola no es capaz de darle gobernabilidad, y creo que la izquierda de Boric ha demostrado que tampoco tiene capacidad para darle gobernabilidad. Entonces digo, no sigamos turnándonos, digamos, en esta cuestión, sino que busquemos alguna manera, digamos, de hacer alguna cosa que por ejemplo, parte de una derecha más abierta, digamos, con parte del centro, y parte también quizás empiezan a aparecer en la izquierda también gente ya más disidente del establishment, desafecta al gobierno de Boric. Oye, yo dos preguntas ligadas al Partido Socialista. Una que no puedo evitar hacerla. ¿Cómo una persona que tuvo un rol tan importante en la Unidad Popular, que era militante histórico del Partido Socialista, hoy día milita en amarillo? ¿Ah? ¿Qué cambio hay ahí? Y lo ligo con lo segundo que nos permite introducir otra lista. Hace poco tiempo atrás, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, hizo una suerte mea culpa por la pasividad, el silencio, el rol, la falta de condena que tuvo la izquierda respecto a la violencia durante el estallido, que es un reconocimiento hidalgo, aunque tardío a mi juicio, porque, regámoslo con mucha nitidez, la izquierda fue silente respecto a la violencia que es inaceptable en cualquier circunstancia. Y quería preguntarte también cómo ves tú ese rol del PS y cómo te interpretan esas palabras. Bueno, voy a partir por una anécdota de hoy, digamos, para decir, yo puedo estar en amarillo y puedo haber renunciado al Partido Socialista, pero no he renunciado a mi cariño y amistad con los socialistas. O sea, hoy día, por una cosa muy dolorosa, murió Pilar Fontecilla, la mujer de Ricardo Núñez, el senador socialista, que lo conocía ambos, además a Carmen Bosch, la madre, la Pilar, y estuvimos ahí con Paulina Bodanovich, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, bueno, y varios otros. Los varones socialistas. Los varones del PS, como les dicen. Sí, claro. Yo diría, y estuvimos todos compartiendo mucho. Bueno, estaba la presidenta Bachelet también. Estuvimos compartiendo todos súper amistosamente. Nadie me miró feo, digamos, por esta cuestión, porque en el fondo yo te diría, yo tengo la impresión de que el PS está comenzando a evaluar los costos que ha significado para él, digamos, ser parte del gobierno. La alianza al gobierno. Tratar de aportar sensatez, digamos, al gobierno, ¿ya? Y también yo con Paulina Bodanovich creo que lo ha hecho muy bien en lo que ha estado haciendo, y puedo conversar. El PS es un partido muy particular, ¿ya? Y debo decir, en eso confieso que me atrae más que el MAPU, aunque yo haya fundado el MAPU. Y es lo siguiente, digamos, y es que de todos los partidos de la izquierda, son todos ideológicos predominantemente, salvo el Partido Socialista, que es popular predominantemente. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no tenga ningún ni de pensamiento y que los otros no tengan pueblo, sino que se nota en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, el partido ideológico dice: el pueblo se equivocó, yo voy a seguir con mis banderas en alto, y en algún día el pueblo va a reconocer quién es el consecuente que se quedó con las banderas en alto aquí. Y el Partido Popular es el que dice: mira, voy a botar el tarro a la basura, digamos, estos papeles, digamos, que creo, y voy a irme con la gente. Yo tengo la impresión de que el peso de la gente hace que el Partido Socialista
tenga una capacidad de revisar su forma de acción que de repente los otros partidos más ideológicos de la izquierda no lo tienen. ¿Y cuánto algunos con ideología más sólida, como puede ser el PC, y otros con ideología bastante más precaria, como puede ser el Frente Amplio. ¿Cuánto le afectó, cuántos años le hace a tu juicio el no haber sido enfático en la condena a la violencia durante el estallido? Es algo que afortunadamente se reconoce y lo ha hecho la presidenta, pero en fin, yo tengo la sensación de que eso le genera un hándicap a un partido que se llama parte del socialismo democrático, y no condenar la violencia no es muy democrático, que digamos, ¿no? Bueno, yo te diría, digamos, esa discusión, por lo menos en el mundo de la renovación socialista, es bastante antigua. O sea, es post-UP, pero muy antigua. O sea, en la izquierda, el tema de la lucha armada estuvo siempre presente en su historia. Está en la historia, ¿no es cierto?, del nacimiento de la Unión Soviética, está en la historia de la Revolución Cubana, está en la historia de la Revolución China. O sea, las experiencias que eran pues, las experiencias típicas del mundo, incluyen, digamos, en algún momento alguna forma de violencia, en la cual la discusión puede ser cuándo y qué tipo. O sea, la Revolución Cubana es una revolución más foquista, como un pensamiento de Debré, en otros puede ser más insurreccional, como fue la Comuna de París con Marx, por ejemplo, ¿ya? Pero al final estaba presente. Yo te diría, fue después de la derrota y el fracaso, son las dos cosas. Son las dos cosas, sí. De la Unidad Popular, digamos, que nosotros nos pusimos a discutir, teníamos la experiencia ya clara de lo que pasaba en América Latina, en otras partes, y nos encontramos con un dato, digamos, y es que los intentos de triunfo, de lucha revolucionaria, digamos, armada en América Latina, regó de sangre selvas y ciudades de América Latina, fracasando casi siempre. Y los 3 casos en que no fracasó, terminó en algo peor, digamos, de lo que había, digamos, como ocurrió, ¿no es cierto?, con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. A partir de eso, yo te diría la conclusión, por lo menos en mi lenguaje y mi manera de ver, es decir lo siguiente: mira, cuando tú emprendes una lucha armada, ganan siempre los armados, no ganan los pueblos, ganan los armados, de verde oliva o de uniforme regular, pero ganan los armados. Nunca terminan ganando de verdad los pueblos, y en ese sentido es un principio de una izquierda democrática, digamos, el rechazar absolutamente la violencia. No por razones tácticas, porque cree que vas a perder, porque no. Es por razones de principio. O sea, si tú de verdad quieres una izquierda democrática que tiene que renunciar claramente a la violencia. Sí, de hecho yo creo que es valiosa esa reflexión que hizo Paulina Bodanovich. Es tardía pero es valiosa, y yo espero de verdad que la borrachera, el embrujo que causó el octubrismo no vaya disipándose y permita, yo creo, revalidar ciertos mínimos democráticos compartidos, ¿no? Que es lo que dice Ignacio, por ejemplo, que la violencia nunca es admisible en democracia. Otra cosa que reconoció Paulina Bodanovich fue el no reconocimiento de los avances de los 30 años y esta cosa media refundacional, ¿no? Que al final creer que en democracia se puede partir de cero y llegar a alcanzar rápidamente un mundo mágico y utópico, esa cuestión no es verdad, digamos, nunca funciona. El uso legítimo de la fuerza, el monopolio del Estado. Si a eso tú le agregas un respeto permanente y restricto a los derechos humanos y un principio que a mi juicio se quebró, hay que distinguir en la izquierda más dura de la centroizquierda, porque unos pecaron más por omisión y otros por acción, que fue esta tentación de derribar un gobierno legítimamente electo, ¿no? Algunos quisieron por la vía de la violencia, apoyando la barricada, homenajeándola, en fin, o bien con un uso espurio de las herramientas institucionales de nuestro ordenamiento jurídico político, ¿no? Pero esa cuestión yo creo que sobre todo en el marco de los 50 años, ojalá que la reflexión que viene, que yo creo que no va bien, pero ojalá pueda instalarse esa idea, ¿no? De que finalmente en la democracia las reglas son fundamentales, no se transan, porque cuando, como tú dices, se transan y ocupamos otros medios, finalmente pierde el pueblo, pierde la gente, y solo ganan, aunque probablemente por corto tiempo, aquellos hijos de la revolución o padres de la revolución. Mira, siempre yo digo, puede parecer un poco sobrado dar como consejos a otros, digamos, entonces, pero me gustaría decirte lo siguiente: yo tengo la impresión, varias impresiones con respecto por la experiencia.
nosotros podríamos habernos equivocado con respecto, digamos, ver al marxismo, digamos, como una expresión científica, entre comillas, de explicación de lo que pasaba en la sociedad. Pero al menos los autores que leíamos eran autores bastante serios y meticulosos. O sea, leer El Capital no es lo mismo que algunos académicos, digamos, que de repente aquí han inspirado, digamos, al Frente Amplio. Yo tengo la impresión que si quieren mejorar ellos, la unión por fusión, pero sin hacer una discusión de fondo, la misma pregunta que hicimos nosotros: ¿por qué nos equivocamos? Porque es evidente que ya se equivocaron. Sí. O sea, eso no lo discute nadie, se equivocaron. Entonces, mientras no se hagan esa pregunta, todos los intentos de fusión van a seguir siendo una fusión de equivocados, ¿ya? Y en el fondo su obligación es pensar en qué de verdad se equivocaron, ¿ya? Para poder hacerlo mejor en la próxima vuelta, ¿ya? Y yo te diría que en ese sentido, de alguna manera, aprender no qué pasó del momento del bombardeo de la Moneda para adelante con la dictadura, sino que cómo fue la experiencia de la Unidad Popular podría ser bien útil para ellos, digamos, desde el punto de vista de la... Oye, nos pilló el tiempo, fue una conversación demasiado interesante. Gracias, Óscar. Yo recomiendo de verdad la lectura de este libro, porque además son reflexiones muy sinceras, no de un converso como tú cuestionaste a un distinguido columnista, sino de alguien que ha hecho una reflexión y un aprendizaje. Y eso en política, que a veces parece una mala palabra, es lo más importante y es lo que tú acabas de transmitir como mensaje final. Así que gracias, Ignacio, muchas gracias, Óscar, y nos vemos pronto en La Hora Liberal. Chao.